Wirus, empowering digital education with mathematics. Hola, buenas tardes para los que os unís desde España, buenos días, ¿no? Para los que he visto que teníamos gente en Perú, he visto en México también, creo en Chile, desde distintas partes de España también veo, Soria, Vizcaya también, en Costa Rica también nos comentan ahora. Perfecto, pues vamos a ello. Primero de todo, muchas gracias para uniros a este webinar. Nosotros somos Wiris. Wiris es una empresa que se dedica a hacer productos de STEM, ¿vale? Sí que lo relacionamos mucho con la matemática, pero al final nos dedicamos, ¿no?, a buscar soluciones, a buscar herramientas para hacer un poco la vida más fácil a todas las personas que os dedicáis a ello. En este caso, seguramente vamos a hacer muy el foco en los perfiles educativos, ¿no?, que entiendo que la mayoría de vosotros sois de la comunidad educativa. ¿Qué productos tenemos así? Creo que la mayoría de vosotros conocéis algunos de nuestros productos, pero para empezar con alguna cosa, tenemos MathType, que es un editor de ecuaciones que nos permite, pues queremos escribir, ¿no?, expresiones matemáticas, expresiones de química, tanto en lo que podría ser herramientas Office, un Word, ¿no?, o bien porque estamos en un Canvas, en un Moodle, en un LMS, ¿no?, que trabajamos con nuestros estudiantes, donde queremos, pues, básicamente escribir matemáticas. Y también otra vertical que tenemos, que es la que hoy vamos a hacer foco y me gusta mucho poderos presentar y debatir un poco qué podemos hacer con la IA ahora mismo a nivel de práctica y evaluación matemática, que es la parte de, nosotros le decimos, pues, assessment, pero sería la parte de evaluación y práctica. Tenemos un producto bastante nuevo que se llama Nubric, que nos permitirá esto, ¿no? Trabajar con nuestros alumnos, hacer lo que es la evaluación matemática, y además veremos cómo una herramienta específica que esté pensada para ello, complementándola con IA generativa, pues nos puede facilitar muchísimo la vida a los docentes en el momento que vamos a crear los materiales, los cuestionarios, las preguntas, ¿no? Y también nos va súper bien que sean herramientas que ya viven, ¿no?, en nuestro entorno donde trabajamos y que sean como que nos permiten crear, nos permiten que después asignarlo a los alumnos, ¿no?, recibir los resultados y que todo pase ahí mismo y que no tengamos que ir usando herramientas distintas para cada una de las cosas, ¿vale? Entonces, empezamos. Hace unos años, ¿no? Dije, mira, aquí tenemos este título, perfecto. Hace unos años digitalizar lo que es las matemáticas, ¿no?, era básicamente, pues, al principio de todo, escribir, os diría, fórmulas, ¿no?, en un formato digital. Después ya empezaron, pues, la era un poco más de los cuestionarios, ¿no? La mayoría eran, pues, un multiple choice, ¿no?, una opción múltiple, y poco más, ¿no? Y hemos ido pasando y ahora la IA, ¿no?, nos ha dado, pues, múltiples oportunidades para crear contenido, ¿no? Y tenemos que intentar aprovechar esto siguiendo, pues, evidentemente, nuestra visión didáctica y nuestras, pues, realidades en el aula, ¿vale? Entonces, hoy no venimos a hablar de IA como algo futurista, ¿vale? Es algo que entendemos que está aquí y nos puede servir, ¿vale? Y venimos a hablar entonces de una situación muy concreta. Por ejemplo, soy profe de mates, en este caso, ¿no? Necesito preparar unos ejercicios, necesito, por ejemplo, adaptarlo a distintos niveles porque claramente tengo mucha diversidad en el aula, necesito poder corregir las evaluaciones o la práctica que hacen mis alumnos, necesito también poder dar feedback, ¿no?, a mis alumnos de las tareas que han hecho y además asegurarme que todo esto es válido, que va a pasar bien, ¿no? Porque cuando trabajamos con alumnos no queremos tipos de errores, no queremos que nos pasen cositas y queremos que todo el flujo funcione y vaya bien, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta media hora? Os diría que vamos a ver tres cosas. Uno, ¿qué ha cambiado con la IA en las matemáticas, ¿no?, ¿qué nos permite hacer?
¿Por qué crear y corregir preguntas de mates tiene sus propios retos? Retos que seguramente no comparte con otras ¿cómo os diría? Pues o ciencias o con otras asignaturas, ¿vale? Y como una herramienta, por ejemplo, Nubric, ¿no? Que es una herramienta completa, nos puede ayudar a convertir este potencial que tiene de la IA en algo realmente que podamos usar en clase. Entonces, esto no va pues, ni de sustituir quién es la figura docente, ¿no? Y cómo enseñamos en el aula y nuestras propias dinámicas, sino que vamos a quitar un poco la fricción que tiene muchas veces el trabajo docente. Dicho esto, ¿cuál es la escena que conocemos del profesor preparando ejercicios, ¿no? Normalmente nosotros cuando hacemos productos o herramientas para los mismos profesores intentamos hablar con la comunidad educativa, intentamos meternos en aulas y ver qué pasa y esto es una realidad muy común, ¿no? Durante, os diría, muchos años, preparar los ejercicios de matemáticas ha sido una mezcla entre el propio conocimiento didáctico, que seguramente también estará condicionado pues, en qué país, en qué región estamos, ¿no? A qué nivel estamos enseñando. Es distinto enseñar seguramente a distintas edades, entonces tenemos que pensar seguramente un objetivo, escribir. Empezamos ya a crear la tarea, tenemos que escribir enunciados, tenemos que copiar las fórmulas, ¿no? Aquí ya tenemos un reto. Cuando pasamos a la parte digital, a veces escribir matemáticas es complicado. Después, si tenemos una herramienta que nos permite hacer cuestionarios, tenemos que revisar que estén bien formateados, ¿no? Si lo vamos a enviar a nuestros alumnos. A veces tenemos también el reto de crear variantes, porque queremos que o bien reciban valores distintos porque lo vamos a hacer en clase y no queremos que se copien de la persona que tienen al lado, o bien porque queremos que practiquen y practiquen en casa, ¿no? Y tengan la posibilidad de tener múltiples ejercicios. Queremos a veces, si ya queremos darles un feedback más o menos automático, ¿no? Anticipar pues, qué errores pueden hacer y yo así ya se los explico. Entonces, tenemos que hacer todo esto y a veces también corregir, ¿no? Entonces, esto es un reto terrible. Entonces, yo diría ya poco, pero realmente ya hace unos años, ¿no? Llegó lo que es la IA generativa. Muchos lo relacionamos pues con ChatGPT, Gemini, ¿no? Ahora mismo hay un montón de herramientas que trabajan con ello, pero sí que es verdad que tenemos mucho en mente pues los chatbots, ¿no? Lo típico de ¿qué quieres hacer hoy? ¿No? Y le explicamos alguna cosa y recibimos una respuesta. Y muchos, cuando empezamos con esto, pensamos, oye, pues perfecto, ¿no? Ahora le pido a la IA que me cree los ejercicios de matemáticas y ¿qué vimos? Pues que en matemáticas a veces esta historia, ¿no? Es un poco más complicada que si le preguntamos X otras cosas, ¿vale? Es verdad que hoy en día los modelos de la IA han mejorado muchísimo. Al principio nos encontrábamos pues, errores básicos de cuando intentaba demostrar una cosa, hacer manipulaciones algebraicas, pues tenía tremendos errores, ¿no? Y ahora estamos viendo que ha llegado a resolver problemas muy complejos y está ayudando realmente a la gente que hace investigación a resolver cosas. Entonces, esta parte de conocer matemáticas y que sea capaz de resolver problemas, tenemos modelos, ¿no? Tenemos IAs que saben hacer esto. Pero en la educación matemática creo que no basta solo la IA, ¿no? Que nos escriba alguna cosa y que parezca como correcto. Necesitamos pues, que la IA entienda el contexto, entienda qué expresiones son equivalentes, no equivalentes, entienda que queremos los formatos de una forma en concreto porque nos gusta expresar las matrices de una forma en concreto o las fracciones de otra forma, ¿no? Entonces, toda esta pureza y riqueza, ¿no? que tienen las matemáticas, necesitamos gestionarlo. Por ejemplo, ¿qué nos encontramos? Que si un alumno nos responde 2x más 2, ¿no? Y le hemos dicho, ostras, pues realmente queremos que la expresión estuviera simplificada. Entonces, no queríamos esto, queríamos un 2 paréntesis, ¿no? X más 1. Entonces, desde el punto matemático son equivalentes.
Pero entonces, si tenemos un sistema que solo nos compara el texto, nos va a decir, oye, pues la respuesta no está correcta, ¿no? Entonces, toda esta parte de evaluar y evaluar con significado matemático y con características que nos gusta mucho a los docentes, ¿no? Nos gusta pedir estos formáticos, es donde realmente vemos que hay el reto, que hay herramientas que, sobre todo las herramientas que no están dedicadas a las matemáticas, no tienen, ¿no? Entonces, vamos a intentar usar una herramienta que está especializada en matemáticas, que además ahora con la IA generativa nos ayudará un montón a crear enunciado, contenido y cualquier tipo de tarea, pero tendremos un ciclo completo de matemáticos y que realmente vamos a poder confiar en ello, ¿vale? Dicho esto, me gustaría presentaros Nubric, ¿vale? A ver, voy a compartir. Creo mucho que lo veis, ¿vale? Nubric es un producto que está abierto a toda la comunidad educativa, ¿vale? Todos vosotros podéis probarlo, usarlo en clase. Esto no vais a ver que por ahora no tenéis límites. Y vamos a ver cómo generamos contenido con IA y después cómo podemos jugar un poco con esta parte que comentábamos, ¿no? De equivalencia y ver que realmente corrige matemáticas. Entonces, aquí tenemos una pantalla principal y vamos a generar una nueva tarea. Una tarea será un cuestionario, ¿vale? Empecemos con algo. Entonces, le vamos a decir, por ejemplo, test 1, ¿vale? Test 1. Imaginaros que yo creo que he visto un profe de bachillerato que ha comentado por el chat. Imaginaros que soy un profe de bachillerato. Estamos diciendo una época en la que aún hemos llegado a la universidad, ¿vale? Y estamos trabajando la parte de derivadas. Derivadas creo que todos nos vamos a entender, ¿no? Y decimos, ostras, pues me gustaría, he explicado un nuevo concepto y me gustaría hacer un test rápido a final de clase para ver que realmente han entendido lo que hemos explicado, ¿vale? Entonces, le vamos a preguntar a la IA, por ejemplo, que nos cree. Hacemos un test rápido de una pregunta para ver el resultado en concreto, ¿vale? Y que nos diga, pues mira, vamos a crear un ejercicio de derivadas. Vamos a darle contexto porque sabemos que las IAs, como más contexto tienes, más resultados buenos nos van a dar. Derivadas, perdonad, para estudiantes de bachillerato. Vamos a ser más específicos porque nosotros sabemos lo que hemos trabajado en clase, ¿no? Por ejemplo, la función debe ser un polinomio sencillo. El alumno debe calcular la derivada. Vale, y vamos a ver qué nos genera, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros tenemos un enunciado, ¿vale? En el que nos dice, pues calcula la derivada de la siguiente función. Entonces, esta parte ya nos la ha gestionado. Tenemos aquí una expresión matemática, perfecto, y tenemos también la respuesta correcta, ¿no? Que esperamos que el alumno nos introduzca, ¿vale? Vamos con una previsualización que creo que nos puede ayudar a todos, ¿vale? Entonces, vamos a que, si fuéramos un alumno, decimos, vale, pues mira, la derivada, ¿no?, de esta función se la trae 3x al cuadrado más 4x menos 5, ¿no? Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Un editor de matemáticas. Entonces, ya no estamos hablando de una herramienta, ¿no?, que tenga un campo de texto, que tengo que introducir matemáticas, pero ahí no se puede porque tengo que hacer exponentes o porque tengo que hacer matrices en algún momento y no puedo. Entonces, ya tengo un campo específico para escribir esto. Súper. Entonces, por ejemplo, imaginaros que nosotros en este caso le hemos pedido que sea simplificado, ¿no? Pero sabemos que, por ejemplo, si le dijéramos, ostras, pues
A mí realmente si me lo simplifican o no me lo simplifican, mientras la expresión sea la misma, me da igual, ¿no? Le hemos quitado esta condición. Y alguien me pone, pues, más 3x más x, ¿no? Que sabemos que es lo mismo que más 4x, en este caso, vamos a enviarlo y también nos lo va a contar como correcto, ¿vale? Entonces, a veces queremos jugar un poco con estas evaluaciones y necesitamos, pues, una herramienta, ¿no? Que sea capaz y un motor, que nosotros aquí tenemos un motor matemático, ¿no? Que es distinto a la IA. La IA es la que nos va a generar el contenido, la que nos va a ayudar, pero siempre tiene que haber, pues, un no margen de error, ¿no? Porque siempre decimos que cuando hay que corregir cosas de alumnos no pueden haber errores, que es un motor matemático, una calculadora para entendernos, ¿no? Que sabe todas estas equivalencias y no puede inducir a ningún tipo de error, ¿vale? Entonces, esto está bien. Hemos generado un enunciado rapidísimo. Hemos generado la respuesta correcta rapidísimo también porque nos la ha generado la IA. Tenemos un enunciado, una pregunta, podríamos tener múltiples, 10, lo que sea, que estén relacionadas con el contenido que queremos hacer o con el test que queremos hacer a final de clase un día, ¿no? Y ahora ya vamos a la parte más también de, pues, el feedback, ¿no? Que el feedback creemos que es una parte súper importante también. Nos podríamos quedar aquí y al alumno le decimos, oye, pues si está bien o está mal, o solo lo recibimos como algo que es informativo, ¿no? Para el docente de, oye, solo quiero saber cómo ha ido hoy la clase y a ver si lo han entendido bien o lo han entendido mal. Pero imaginaros que en este caso sí que somos un docente que, oye, a mí me gustan las expresiones simplificadas siempre, ¿vale? Y yo le digo al enunciado, pues simplifica la expresión, ¿vale? Perfecto. Entonces, está bien que a la gente que no me la simplifica, puede que le cuente un poco a la mitad del punto, ¿no? Entonces, todas estas condiciones las podemos programar, no hay problema. Esto siempre lo va a entender la herramienta, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Decimos, vale, la expresión esta. Si está, volvemos aquí, simplificada, perfecto, es la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, la totalidad del punto. Y vamos a añadir otra respuesta. Aquí tenemos el editor de matemáticas, ¿vale? Y le vamos a decir, oye, pues si la respuesta no está simplificada, ¿vale? Pues, abro esto para que tengamos contexto. Entonces, si no está simplificada, le vamos a contar, por ejemplo, el 50% de los puntos, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí y jugamos un poco a lo que hicimos antes, ¿vale? 3x al cuadrado más, por ejemplo, 2x más 2x menos 5, lo enviamos y le decimos, oye, tu respuesta es parcialmente correcta. ¿Esto es informativo? Sí, pero a veces nos gusta dar un poco más ampliar un poco más el feedback. Lo podemos hacer, podemos decirle, oye, pues recuerda que debes simplificar la expresión. ¿Vale? Entonces, eso lo guardamos, lo enviamos y aquí le podemos dar feedback específico. Entonces, ¿para qué nos ha ayudado la IA? Hemos creado un ejercicio, nos ha ayudado y nos ha quitado de ir a ChatGPT, a Gemini, ¿no? Preguntarle que nos haga ejercicios, después hacer copiar, pegar en otra herramienta o en un documento, después pasarlo. A veces nos encontramos, ¿no? Que las expresiones matemáticas, sobre todo lo que son fórmulas, por ejemplo, aquí en el caso de la función, si queremos copiar y pegar, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el formato no es el que sabemos, ¿no? Si no estamos familiarizados, por ejemplo, algunos en LaTeX, ¿no? O no tenemos un editor en el sitio en el que estemos trabajando, un editor de matemáticas como hemos visto, ahí no vamos a poder hacer nada, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Cuáles son los retos con la IA? Crear buenas preguntas, no solo
respuestas rápidas. Entonces, si tenemos una IA específica para matemáticas, que es lo que hemos visto ahora, le podemos dar todo el contexto, todo el objetivo didáctico, el por qué lo estoy haciendo y voy a tener un buen resultado, ¿vale? Queremos también escribir matemáticas sin fricción. Entonces, si esta IA nos devuelve un enunciado, ¿no? Que ya tiene una coherencia, tiene un formato, lo podemos editar, esto creo que nos lo he enseñado, ¿no? Pero si le damos doble clic, podemos editarlo, tenemos un editor de matemáticas específico para esto y podemos insertar la expresión directamente, ¿vale? Queremos también aceptar respuestas que sean equivalentes. A veces, pues, me da igual si han puesto x más 2 por x más 4 o x más 4 por x más 2, ¿no? Sobre todo cuando estamos, por ejemplo, factorizando una expresión de segundo grado. Después también, ¿qué queremos hacer? Corregir respuestas abiertas. Esto es súper importante. Muchas veces, ¿no? Tenemos, imaginaros que es uno de vuestros alumnos, ¿no? Que es quien recibe este cuestionario, que tiene aquí un enunciado, ¿no? Y en la parte derecha no va a tener nunca una opción múltiple de, ostras, pues tengo que elegir en este A, B, C o D, ¿no? Nos gusta que realmente sean los alumnos quienes escriben matemáticas. También, ¿cómo soportamos esta escritura? Muchas veces cuando escribimos yo por ejemplo ahora mismo estoy en un portátil, entonces me gusta poder escribir con mi propio teclado, ¿no? O usando, por ejemplo, botonitos que tenemos aquí para las expresiones. Pero nos encontramos que algunos alumnos, ¿no? Utilizan, o alumnos o docentes, ¿no? Utilizan pues o tablets o PCs más bien táctiles, ¿no? Entonces, tenemos una IA que también nos va a reconocer esta expresión. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Podríamos decir, oye, pues esto es 3x a la 2 más 4x, ¿no? Menos 5. Perfecto. Esto me lo reconoce aquí, entonces yo veo que realmente me lo han reconocido bien, ¿no? Que siempre también hay esa duda cuando trabajamos con una IA. Lo podemos enviar, lo finalizamos y yo como alumno al instante, ¿no? Diciendo, oye, pues lo has hecho bien y si quiero puedo abrirlo y puedo ver un feedback específico, ¿no? Si fuera el caso que lo hubiera hecho mal, me habría dicho el por qué si es que el docente lo ha definido. Súper. Entonces, hemos visto un ejercicio claro, hemos visto Nubric como herramienta. Nubric, ya os digo, podéis buscar nubric.com y ahí jugar, registraros y ya crear vuestro primer cuestionario y probarlo con los docentes. También me gustaría decir, solo como informativo, que tenemos un banco de contenido, ¿vale? Que hay pues materiales y cuestionarios que hacen otros docentes y van publicando, entonces entre unos y otros nos podemos nutrir, ¿no? Porque la IA nos ayuda a generar contenido, pero muchas veces el mismo cuerpo docente os ayudáis entre vosotros. Y después esto lo podéis usar pues en vuestras plataformas que uséis en vuestro día a día, ¿no? En los que uséis Google Classroom, pues podéis crear las actividades en vuestro Google Classroom, los que usáis Canvas, pues en Canvas, los que uséis D2L, pues en D2L, los que uséis Blackboard, pues en Blackboard, ¿vale? Entonces podéis adaptar este contenido, no es algo que sea externo, ¿no? A vuestra forma ya de trabajar, usar la IA para generar algo rápido, ¿no? Y realmente confiar en que la corrección va a ser bueno. Entonces, ¿qué valor le veo, ¿no? Para cada perfil? Perfil entendiendo como para el profesorado, para el alumnado y os diría el centro de institución. No sé si hoy tenemos aquí alguien más representante de un centro de una institución. Para mí, el primer valor para el profesorado es el tiempo, ¿no?
recurrentemente con cualquier docente que hablamos es, ostras, pero no tengo tiempo para crear tantas variantes, para pensar en ejercicios a veces contextualizados, ¿no? Necesitáis que pues crear un cuestionario y darle un poco de contexto para que sea hasta divertido, ¿no? Según qué dados trabajemos. Y después, el valor para mí no es solo ir más rápido, ¿no? Sino es poder crear todas estas variantes, niveles y reutilizar hasta el contenido que crean otros docentes o docentes de vuestra misma organización, ¿vale? Para el alumnado, ¿qué implica esto? Pues que pueden practicar más, pueden recibir un feedback al momento. Entonces, si están haciendo trabajo autónomo, ya saben si lo han hecho bien, mal o no. Pueden escribir matemáticas de una forma mucho más natural. No tengo un editor en el que puedo pues, hacer clic en las estructuras y con el teclado escribir los números, o bien, pues mira, si lo quiero escribir a mano, también lo puedo escribir a mano y me lo va a reconocer. Entonces, y para la institución, ¿no? Pues para el centro yo creo que gana un poco una forma más escalable, ¿no? De trabajar matemáticas, que ya está en su ecosistema, en el sitio donde trabajan sus profes, ¿no? Quedan todas las notas ahí mismo guardado, entonces no se pierde el contexto y no hay que ir registrando usuarios de un sitio a otro, ¿vale? Entonces, para mí la pregunta al final no es si la IA va a entrar en algún momento en la enseñanza de matemáticas. Ya ha entrado, ¿no? Esta es una realidad. Entonces, la pregunta es cómo la usamos. La vamos a usar pues, de una forma que tenga rigor, que tenga criterio docente, que por eso estáis vosotros, la comunidad educativa, para decirle, oye, cómo vamos a hacer las cosas, o el material que hay que preparar, o los objetivos que tengo con mi alumnado concreto, ¿no? No partir de material ya creado, que seguramente fue creado por otro alumnado. Y con herramientas que ya sean específicas para lo que queremos trabajar. Si tenemos una herramienta que, oye, me permite generar en IA, y además todo lo que tiene que pasar después, ¿no? Que no es solo la generación del cuestionario, sino que es la asigno a mi alumnado y además corrijo y además les doy las correcciones, ¿no? Y todo este círculo que tenemos que hacer muchísimas veces durante un curso escolar, pues es lo que nos va a permitir pues quitarnos, os diría curro, ¿no? De encima, quitarnos horas y poder llegar a mucho más, ¿no? Entonces, si os interesa probarlo, creo que lo he dicho, pero nubric.com, ¿vale? Os animo a que creéis una actividad. Podéis empezar con algo sencillo, podéis empezar, no sé si tenemos gente más de universidad, pero claramente esto entienda todos los tipos de mates que podemos llegar a pensar, ¿vale? Que juguéis un poco con el feedback que le puede dar al alumno y ver cómo se ve, y bueno, que lo probéis en casa, ¿vale? Entonces, no sé si alguien ha comentado alguna cosa por el chat para contestar preguntas. Creo mucho que sí. A ver. A ver. A ver. Aquí me preguntan si es posible exportar el contenido a Moodle. De momento en Moodle no estamos. Sí que Wiris tiene una solución para Moodle, que es Wiris Quizzes. Entonces podríais usar este producto que viene a resolver el mismo problema, ¿no? Que estamos resolviendo con Nubric, que es esta parte de evaluación y práctica matemática. Pero os podemos pasar más información más tarde sobre este producto. Vale. Y la otra pregunta que tenemos creo que también está relacionado con Moodle y nos dice si... Vale, si podríamos crear preguntas con Nubric, ¿no? Y exportarlas a Moodle. De momento la respuesta es no, pero podemos mirar de trabajar en ello. Y por el otro lado... Vale, y después por el otro lado... Podéis generar múltiples preguntas con Nubric, correcto.
utilizar, o sea, le podemos pedir explícitamente, ¿no? Que nos genere, pues, el mismo ejemplo que hemos hecho, ¿no? De las derivadas, pues podríamos decirle, oye, pues piénsame 10 variantes, ¿no? De esta misma pregunta. Y después nos comenta Laura, probadlo, podéis usar el producto con vuestros estudiantes, en esto no hay límite, no es temporal la suscripción, sí que se van a implementar algunas funcionalidades pues, más pro, ¿no? Que le digo yo, que nos permitan ya una excelencia, que podría ser que en algún momento, esto va a ser de pago, ¿no? Pero probadlo, con esto no tenéis límite. Y para cosas más relacionadas con ventas y así, os van a contactar, ¿vale? Súper. Entonces, creo que estamos justo a la hora que esperábamos, Mari Carmen. Entonces, para mí os diría que muchas gracias. Espero que probéis el producto. Cualquier cosa podéis escribirnos al equipo. Miraremos de resolveros. Estamos encantados de que la comunidad docente pues, lo pruebe, nos dé su feedback y ver cómo realmente funciona, ¿no? Y les da un beneficio. Wirus, empowering digital education with mathematics.